Muy buenas noches. Como siempre, un placer acá desde Unión TV llegar hasta ustedes con La Noche Menos Pensada. Rubén Oblar, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Marcos. También el fraternal y muy especial saludo a toda la gente que en sus casas están sintonizando Unión TV para ver La Noche Menos Pensada. También el saludo a Oscar Ferraro, que le seguimos extrañando. Ojalá que pronto se recupere de su estado de salud y lo tengamos nuevamente con nosotros. Así va a ser. Rubén, esta noche tenemos un invitado de lujo a mi criterio porque vamos a hablar de un tema muy importante para el país, que son las relaciones internacionales, Paraguay en el mundo. Y por supuesto es con mucha satisfacción le damos la bienvenida al doctor Eladio Loizaga, ex canciller nacional. Gracias por su presencia, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Rubén. Un gusto de estar con usted acá, acompañarle en este programa que también lo suelo ver. Y nuestro mejor deseo para que Oscar pueda recuperarse pronto y estar de vuelta con ustedes aquí en la televisión. Tenemos un profesional de fuste acá. Sí, por eso. Vamos a aprovechar al máximo. Abogado, político, diplomático. Sí, señor. Muy generoso las palabras. Gracias. Doctor Loizaga, usted conoció desde afuera y desde dentro, de cerca, de lejos, de todas las facetas del Mercosur. Paraguay está en el Mercosur desde el inicio. Acá se llama el Tratado de Asunción. Acá nació el Mercosur. Ha tenido diferentes facetas a lo largo de todos estos más de 30 años. Finalmente, si Paraguay no formaba parte del Mercosur, ¿lo hubiera ido peor a nivel internacional, a nivel regional? Bueno, lo importante aquí es conocer un poco las motivaciones por las que nace Mercosur. Ustedes recordarán que al final de los 70, ¿verdad?, comienzan los procesos democráticos a ser recuperados en la Argentina, en Uruguay, en Brasil. Y Paraguay se suma a esa situación el año 89, donde el general Rodríguez lidera un movimiento y derroca al general Stroessner y comienza ese proceso democrático en Paraguay, ¿verdad? Entonces, tuvimos porque a mí me tocó estar cercano en todo ese proceso, fui secretario privado del general Rodríguez y me encargaba mucho la parte externa y también la política interna. Pero quiero resaltar que ese proceso que se vivió también en Chile, ¿verdad?, generó la necesidad de encontrar un blindaje, digamos, entre los países del sur a los efectos de no tener ningún tipo de retroceso en ese proceso democrático. Algunos recuperaban, otros comenzaban ese proceso, como el caso paraguayo, ¿verdad? Y ahí nace primero una identificación política y posteriormente se suma la necesidad de que estuviéramos dentro de un marco de integración vis a lo que estaba pasando en el mundo externo. Y era necesario encontrar puntos de coincidencia entre los cuatro países, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina, de tal modo de salir también al mercado internacional, porque ese fue el momento del nacimiento de la construcción de bloques, los building blocks, como le llamaban, ¿verdad? Y así como el Paraguay ingresa al Mercosur, participamos a través de nuestros negociadores del Ministerio de Relaciones y los otros, Ministerio de Industria, Ministerio de Hacienda, en fin, en todo ese proceso que concluye con la suscripción del Tratado de Asunción, que ahora se completó 33 años de su fundación. Doctor Loizaga, entonces, de manera primigenia, el origen del Mercosur tuvo tintes políticos. Así mismo. Muchos quizás no lo hayan visto así, pero nosotros que estuvimos en ese momento y en los intríngulis de lo que fue esas negociaciones, había una necesidad justamente de encontrar una protección al proceso democrático. Y hay que recordar también que fue muy importante los acuerdos del presidente Alfonsín y el presidente Sarney, donde se desmadeja, digamos, esa tensión y esa rivalidad que existía entre Brasil y Argentina en aquel entonces, ¿verdad? Llevó mucho tiempo
el proceso hasta la cristalización de la firma del tratado acá en Asunción? Y bueno, en Asunción se firmó en el 91 se firmó, ¿verdad? Eso habrá comenzado en el 89, 90, o sea, no mucho tiempo. No mucho tiempo, ¿verdad? Ajá. Porque había una vocación de integración. Posteriormente, lógicamente, con el tiempo fue sufriendo ajustes en el marco de su institucionalidad, pero creo que el ingreso de Paraguay fue oportuno. Muchos critican, otros lo ven como algo positivo, pero salir al mundo y querer competir y querer entrar en unos acuerdos comerciales individualmente es muy difícil, ¿verdad? Por lo que implica el mercado, ¿verdad? Eso es importante en todo ese proceso de negociación. Luis Alberto Lacalle, expresidente de Uruguay, padre del actual presidente uruguayo, decía alguna vez que, un poco quejándose, que lo que se pretendió hacer fue una unión aduanera grande y que después se convirtió en un club político. Y bueno, es que el Mercosur tiene su Mercosur político también, ¿verdad? Así como tiene el Mercosur, digamos, económico, comercial, también tiene su Mercosur político, donde se trata de coincidir en posiciones políticas, en foros internacionales, así como la Unión Europea tiene, que muchas veces tampoco coinciden, tampoco nosotros coincidimos, ¿verdad? Pero sí existen valores como derechos humanos, ¿verdad? Como la democracia, que son valores universales compartidos por los 4 países, ¿verdad? Y que hacen también del Mercosur tener una posición política. Ahora, lo que señalas vos, al comienzo se pensó, y aún todavía el Mercosur es una unión aduanera imperfecta. ¿Por qué imperfecta? Porque no todos los aranceles tenemos el mismo nivel arancelario en el marco del Mercosur. Y recuerdo bien cuando era embajador en Ginebra ante la Organización Mundial del Comercio, cuando íbamos a presentar un informe sobre la política comercial de los países, cada uno de los miembros, siempre también Mercosur, era cuestionado porque aún todavía no habíamos consolidado esa unión aduanera y hasta hoy, ¿verdad? Existen todavía una deuda pendiente. Una deuda pendiente y la gran discusión que se da en este tema de la unión aduanera es que si tenemos ya una unión aduanera totalmente consolidada, en el primer punto donde entra un producto externo y tiene que tributar, ¿cómo hacemos esa distribución de los montos que se obtienen por la tributación, ¿verdad? Entonces, aún todavía está esa discusión. Yo últimamente he seguido, no tan de cerca, pero sí con informaciones de algunos funcionarios de la Cancillería, también cómo está eso. Incluso tenemos algunas excepciones, ¿verdad? Que algún día tendrá que levantarse. Paraguay tiene excepciones, Brasil tiene excepciones, Argentina también, especialmente sobre aquellos productos o equipos, ¿verdad?, que tienen una competencia directa con la industria local. Doctor Loizaga, si hiciéramos un balance así rápido en estos 30 y algo de años del Mercosur, ¿qué países son los que más ganaron y qué países son los que más perdieron con el advenimiento del Mercosur? Fíjate, nuestro primer socio comercial es el Mercosur. Nuestras mayores exportaciones van a los países del Mercosur, ¿verdad? Me decís quiénes ganaron, quiénes perdieron. Algunos dicen, bueno, entregamos nuestro mercado a los otros socios del Mercosur. Pero yo no lo veo tan así. Quizás todavía existe un espíritu un poco proteccionista de algunos de los países miembros del Mercosur para facilitar el libre tránsito de bienes, ¿verdad? Que es lo que uno de los objetivos que fue creado el Mercosur, bienes, servicios y personas, ¿verdad? Y fíjate que
En el caso de bienes a veces tenemos algunas exigencias, o como le llaman, medidas para arancelarias, ¿verdad? Que de alguna u otra manera, en unas barreras que nos ponen para salir con nuestros productos a esos mercados. ¿Qué nos falta, doctor Luisaga, para que Mercosur tenga la fluidez de trato como la Unión Europea, el mercado europeo? Y bueno, es la voluntad política definitiva, decían los señores, y Paraguay es un país que lógicamente depende mucho de los ingresos tributarios por las importaciones, y dejar bien en claro, ¿verdad?, cómo serán aplicadas la distribución de esos ingresos que vendrán, ¿verdad? Porque ese es un tema que siempre fue, entiendo yo, objeto de discusión, ¿verdad? Pero Paraguay tuvo un rol importante en este tema de las negociaciones con la Unión Europea. Cuando nosotros estábamos en la administración con el presidente Cartes, en el 2015, hasta el 2015 estaba totalmente cerrada de nuevo las negociaciones con la Unión Europea. Y en el 2015 invitamos, Paraguay era el presidente pro tempore, a los otros 3 cancilleres aquí a Paraguay, decir, señores, ¿vamos o no vamos? Y bueno, ahí en nuestra sala de reunión de la Cancillería dijimos, esta puerta no se abre hasta que encontremos una salida. Y realmente al final encontramos, acordamos una oferta, porque hay que presentar una oferta modesta quizás, ¿verdad?, que siempre lógicamente está sujeto a negociaciones, pero fue Paraguay quien de vuelta impulsó este proceso de reiniciar, continuar las negociaciones con la Unión Europea en el 2015. Después asumió Uruguay y continuó, pero fuimos nosotros quienes fuimos a Bruselas a informar que estábamos de vuelta dispuestos a iniciar esas negociaciones, y por suerte aquel entonces encontramos una buena reciprocidad, ¿verdad?, que en el 2019 se llegó a un acuerdo con algunos puntos que quedaron pendientes, pero después nace el tema ambiental, ¿verdad? Un tema ambiental que generó también muchos problemas, la famosa decisión 1115, ¿verdad?, que la Unión Europea, que generó problemas internos muy graves con los agricultores europeos. Se le cuestiona mucho a la Unión Europea por esa exigencia. Y sí, aquí hablamos un poco de soberanía, no vamos a ser soberanía, son disposiciones comunitarias que se aplican a todos los países que van a comerciar con la Unión Europea, no es solamente con el Paraguay, sí, con los países miembros del Mercosur. Pero los reclamos son también ahí de gente europea. No, eso decía, tuvieron grandes reclamos, y hasta hoy incluso creo que con el Parlamento nuevo, que va a ser conformado después de las elecciones, ahora en julio, hay propuestas de volver a estudiar eso y tener algún tipo de un periodo de adecuación, ¿verdad? Porque le prohibían o lo obligaban a guardar, creo que como 5 hectáreas, ¿verdad?, de acuerdo a la dimensión de cada propiedad, para evitar o conservar eso como cuestiones medioambientales. Pero aquí sabemos que Europa y otros países desarrollados en el mundo han llegado a ese estadio sin tener en cuenta lo que hoy a nosotros nos quieren imponer, ¿verdad? Y siempre hemos hablado que todo esto tiene que ser, debe haber una corresponsabilidad, pero diferenciada, ¿verdad? Atender también a los procesos de desarrollo de cada uno de los países. Doctor Luisaga, si apeláramos a un pensamiento mágico dentro de una suposición, una hipótesis de que Paraguay no hubiera firmado en su momento el Mercosur, no existiera el Mercosur, ¿cuál sería la situación de nuestro país hoy? Buena pregunta, ¿verdad? Es un poco difícil de dar una respuesta exacta, pero es difícil. Hoy casi todos los países buscan asociarse, los países más grandes, qué sé yo, por decirte Japón, por decirte Corea, ¿verdad?
tienen el peso suficiente como para sentarse a negociar, ¿verdad? Y su capacidad económica, su mercado. Tenemos, por ejemplo, el grupo de países asiáticos, ¿verdad? Que se han, ASEAN, que se han asociados también para llevar adelante los procesos de integración y el intercambio comercial que pueda haber. Solo iba a ser muy difícil. Yo creo que Paraguay sumó al Mercosur en un momento importante. Vuelvo a repetir que entiendo que el primer socio comercial en esto son los países del Mercosur, Argentina, Brasil. Sí. Hay detalles quizás menores, pero sin embargo positivos para Paraguay. FOSEM, Sí, así el mismo. Fondo de Fondo Convergencia Estructural, así mismo, ¿verdad? Que estructural. aportan los 4 países, por supuesto Argentina y Brasil aportan más por ser países de mayor volumen y digamos se hacen obras. La Costanera Norte se hizo con fondos de Así FOSEM. mismo, Así es. así mismo. Entonces de repente hay beneficios. También el tema de las jubilaciones. El tema de seguro social, el tema del reconocimiento de los títulos universitarios, La chapa. el tema de chapas, ¿verdad? El tema de salud también. O sea, hay avances que se han hecho en Algunos otras aranceles áreas, también, ¿verdad? algunos. En otras áreas donde no solamente es una cuestión 2 más 2, 4 desde el punto de vista comercial, ¿verdad? Pero tenemos un pasaporte Mercosur, ¿verdad? También, que eso que nos ayuda mucho. Pero son procesos, imagínense los años que le ha llevado aún todavía a la Unión Europea, ¿verdad? Y lastimosamente también a veces tenemos una preferencia política en el marco de nuestra asociación del Mercosur o diferencia donde se traspola un poco a las actividades comerciales, ¿verdad? Y creo que son cosas que siempre hemos dicho en el gobierno del presidente Cartes, que deberíamos respetar los procesos políticos de cada país, ¿verdad? En el sentido de no mezclarlo con cuestiones de esa naturaleza. Doctor Loizaga, y esas acciones unilaterales, sobre todo el gobierno uruguayo, que tiene a espaldas, así del Mercosur, por así llamarlo, tiene conversaciones de acuerdos con otros países. Bueno, principalmente ¿Está bien entiendo mirado que, eso? bueno, el Mercosur tiene una decisión, la 32 del año 2000, donde se establece, y claramente en el Tratado de Asunción también se establece de que todos vamos a ir juntos a negociar, los 4 países. Uruguay forma expresó conjunta. expresó en varias oportunidades de avanzar con China, ¿verdad? Yo recuerdo que uno de mis colegas del Brasil le había dicho al canciller, sí, ustedes pueden hablar con China sin ningún problema, pero después me traen sobre la mesa aquí a ver qué es lo que están hablando, porque yo no voy voy a tener que levantar una barrera más alta la del presidente Trump, ¿verdad? Porque sabemos bien que la industria china está muy subvencionada y juegan mucho con su moneda y aparte, fíjate, acá entraban camisas que creo que estaban aforadas a $1. ¿Verdad? Sí, Entonces, claro. Es imposible competir así. Claro. Imposible, ¿verdad? Imposible. Entonces, hagamos en igualdad de condiciones, pero a Uruguay, creo que los otros 3 países, por lo menos en mi época también le hemos señalado de que esto hay que respetar. La resolución 32 habla de los 4 juntos ir a negociar. Una breve pausa. Por favor. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Llegamos hasta usted a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV e igualmente en nuestro sitio web www.uniontv.py. Nuestro invitado esta noche es el doctor Eladio Loizaga, ex canciller nacional, diplomático de larga trayectoria y por supuesto reconocida figura política. Doctor Loizaga, Paraguay también sufrió una KPT del Mercosur. Es decir, cuando fue el proceso del juicio político del expresidente Lugo, se toma una decisión de suspender al Paraguay en aplicación del protocolo de Ushuaia, democracia, ¿verdad?
Pero la situación fue que esa decisión tomaron los presidentes, los tres presidentes, en absencia de Paraguay. No se respetó el protocolo, donde se debía dar la oportunidad a que se pusieran los motivos, ¿verdad? Y ahí está la famosa palabra del expresidente Mojica, que lo político primó sobre lo jurídico, ¿verdad? Eso fue una definición poco feliz para mí en el marco de lo que es el respeto a las normas del derecho internacional. Pero regresamos, y regresamos con la frente alta. Y te digo con la frente alta porque de las 160 decisiones que se tomaron en ausencia del Paraguay en el Mercosur, se revisaron una por una. Hemos exigido, se aceptó y una por una fuimos revisando y aprobando con el sí o el no de Paraguay. ¿Han sido revertidas algunas decisiones tomadas en aquella oportunidad? Entiendo que no, entiendo que no. Y por otra cuestión también importante fue que aún habiendo ya algunos países del Mercosur finalizado su proceso constitucional del acuerdo que se firmó para el ingreso de Venezuela, volvimos a pedir e hicimos firmar de vuelta el protocolo de acceso. Y eso lo hicimos en Brasilia. Me decían, pero ¿cómo si ya constitucionalmente aprobamos? Sí, pero... Cuando estaba como canciller. Como canciller, así mismo. Y eso lo hicimos en Brasilia. Sí, recuerdo. Y bueno, caramba, hay que respetar las normas del Mercosur y tenemos que firmar. Y se volvió a firmar otra vez los 4 países el protocolo de acceso de Venezuela. ¿Y cómo están los otros países asociados, como el caso de Bolivia? Bueno, ahora Chile? Bolivia, después de mucho tiempo, Brasil aprueba en el Congreso la adhesión de Bolivia como miembro pleno. Lógicamente, ahora Bolivia tiene que incorporar todo el acervo normativo del Mercosur. Y eso también implica negociaciones, ¿verdad? Hay concesiones que se tienen que hacer mutuamente y eso es lo que... Y una de las primeras medidas que se tomó ya estando nosotros de vuelta en el Mercosur fue la suspensión temporal de Venezuela porque no había concluido la incorporación de todo el acervo del Mercosur. Y la segunda medida fue a petición de Paraguay también, la aplicación del protocolo de Ushuaia, ¿verdad? La cláusula democrática. No cumplieron los venezolanos. La cláusula democrática, no. Hasta hoy no han cumplido la incorporación total de las decisiones, los compromisos en el marco del Mercosur. Y la que hasta hoy está vigente, la suspensión que fue establecida en el 2015 a través del protocolo democrático, la cláusula democrática. ¿Y la situación de Chile, doctor? Y Chile es socio, Estado asociado, pero fuimos avanzando más, ¿verdad? Porque estaba previsto eso, de que a través de lo que el nombre no recuerdo en este momento, pero en la LADI hemos nosotros depositado y registrado el acuerdo del Mercosur y ya se tenían acuerdos bilaterales con Chile, con México, con Colombia y se permitió en esa oportunidad que cada estado miembro del Mercosur pudiera actualizar individualmente esos acuerdos de complementación económica, se llaman los AC. ¿Con miembros de ALADI? Con los miembros de ALADI con quienes se tenían esos acuerdos de complementación económica. Son México, Colombia, Perú y Chile. Doctor Luizaga, en este momento el gobierno paraguayo tiene un gran desafío porque es parte del Mercosur, Brasil es parte del Mercosur, Argentina es parte del Mercosur, Brasil y Argentina tienen signos políticos distintos en sus respectivos gobiernos y con ambos tenemos binacionales, las represas, tenemos un comercio fluido, como usted ya lo dijo, ¿verdad? Tenemos migración, tenemos intercambio comercial, pero es difícil la relación entre ambos países grandes y nosotros estamos en el medio. Bueno, son cosas que lógicamente pasan, ¿verdad? Pero vamos a tener la reunión de Mercosur acá en Asunción, entregando la presidencia pro tempore de Paraguay a Uruguay. Creo que va a ser un escenario importante
para ver cómo se pueden ir compatibilizando esas posiciones o los intereses, ¿verdad? Porque Brasil y Argentina tienen un intercambio comercial también muy fuerte, especialmente en lo que hace a automotores, ¿verdad? Y son intereses que juegan también dentro de ese marco, pero la política siempre mete un poco la cola en esto, ¿verdad? Y yo tengo fe y esperanza. El presidente Peña ha señalado en varias oportunidades que busca tratar de conciliar, por sobre todas las cosas, posiciones y acercar a las partes, ¿verdad? Yo creo que hoy tenemos también situaciones que de una u otra manera tenemos que tener en cuenta en nuestro contexto, tanto Mercosur como interno, de lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? De hecho, en estos días la canciller argentina estuvo en Brasilia y Sí, al parecer hay ya una distensión, digamos, un acercamiento. Y yo creo que sí, y bueno, son procesos que se van dando. Fíjate, nosotros también con Venezuela tuvimos la situación bastante delicada y en nuestra administración fuimos a poco reconstruyendo un poco hasta que la situación se dio tal de que tendría que aplicarse la cláusula democrática, que fue un consenso que tuvimos los tres países, dadas las circunstancias políticas por lo que atravesaba y sigue atravesando hoy. Eso es una realidad. Doctor Loizaga, ¿qué reza el protocolo diplomático en situaciones como parecería ser que hay un encono especial personal entre los gobiernos de Argentina y Brasil? Sobre todo la relación de acercamiento de Milei con Bolsonaro en su momento, que creó ronchas en el gobierno. Hubo declaraciones de Milei muy fuertes contra Sí. Lula. Yo honestamente tengo, siempre mantuve un principio de no opinar sobre las cuestiones que hacen No a entendemos. otros países, ¿verdad? Pero fíjate, no solamente en esa zona hay este problema, existen Chile con Venezuela en este momento, con Colombia de una manera, ¿verdad? Surinam, Pero, Venezuela, Surinam, Surinam. en fin, pero yo creo que Ecuador, con el México. tiempo, Ecuador-México, con el tiempo eso se va limando, ¿verdad? Es el Pero trabajo para ustedes los diplomáticos después. Tienen que arreglar las situaciones así porque mismo, esa es la realidad. fueron muy fuertes las declaraciones de Milei con respecto a Lula. Sí, sí, sí. Después, poco antes de asumir, se fue la que iba a ser canciller a Brasilia, no consiguió que venga Lula al acto, bueno, lo ponen a Bolsonaro ahí entre los demás presidentes. Son evidentemente lecturas que uno tiene que entender, pero finalmente contra China también tuvo fuertes declaraciones, Sí. pero finalmente la canciller argentina va a China en los próximos días. O sea, hay cuestiones en las que cuando se trata A de veces cuestiones nos comerciales, exageramos un poco sí, emocionalmente. y ¿verdad? ustedes los diplomáticos tienen que arreglar. Así mismo. Estábamos hablando del problema doctor, entre Ecuador y México a raíz de la orden esta que dio Daniel Noboa, el presidente ecuatoriano, para irrumpir con un asalto a través con policíaco a la embajada en Quito, la sede de la embajada de México en Quito, para para apresar a Jorge Glass, que fuera en su momento vicepresidente de Correa. de Correa. Eso produjo retiro de embajada, inclusive. Sí, bueno, Hay problemas diplomáticos ahí. ese hecho, ¿verdad? Es un ¿De hace hecho unos grave. días? Sí, ese fue un hecho grave, ¿verdad? De irrumpir violentamente a la sede de una representación diplomática de un país. Eso está consagrado en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en el derecho internacional, ¿verdad? La preservación de los locales y el archivo y el personal diplomático acreditado ante un país. Por otro lado, también hay una situación muy especial que está consagrado en el Tratado sobre Asilo Diplomático 1954 de Caracas, ¿verdad? Donde se establece de que no serán o no tendrán el derecho a asilo aquellos que se encuentran condenados por como el caso de Glass. justicia, ¿verdad? Dentro de un proceso ordinario,
¿verdad? Pero hay otra vez una cláusula medio de escape donde señala que es el país a quien se pide asilo es el que califica si es una persecución política o no, ¿verdad? Y pongo un ejemplo justamente con Ecuador, lo que pasó en Inglaterra con Julian Assange, que estuvo creo que casi 8 años. Sí. Y al final asume creo que el gobierno no fue del presidente Lenin, sino del anterior presidente, del siguiente, Lasso. Lasso, exactamente, sí. Quien autorizó, ¿verdad?, que se entrara a la embajada y se lo retuviera, deteniera, se lo llevaran, ¿verdad?, a la policía británica. En ningún caso se justificaría, doctor Loizaga, que fuerzas policiales ingresara a una... No hay causa que pueda permitirse eso, ¿verdad? Eso es fue una violación de la soberanía. Algo que definitivamente está consagrado y está respetado en todo momento. Un caso nuestro, caso Perón. Yo más o menos un poquitito recuerdo algunas cosas haber leído de que, fíjate que él estaba en la cañonera, ¿verdad? Y podían haber, hasta se dijo una oportunidad que iban a hundir la cañonera, sí. Pero no, ¿verdad? Pero no. En fin, es un principio sagrado en el marco de las relaciones entre los países, ¿verdad? Sobre todo en América está muy arraigado el tema del asilo. Eso sí, prácticamente el asilo diplomático y territorial prácticamente tiene su nacimiento en América Latina. Y el primero que llegó a asilarse en Paraguay fue Artigas, ustedes recordarán. Sí. El primer derecho de asilo que tuvimos aquí fue el presidente Gervasio Artigas. Es casus belli, puede ser en un caso dado de una irrupción nacional. Pero ojalá que encuentren el diálogo, el camino y se logre superar esta situación y no repetirse más, ¿verdad? Pues esto fue una cuestión mundial, porque en todos los sectores del mundo se han señalado esta situación. Ante casos como esto, doctor Loizaga, ustedes los diplomáticos, ¿qué tienen que hacer? Porque hay cuestiones que, se dicen públicamente, pero otras cosas se negocian en privado. O sea, ¿cómo solucionar un tema tan difícil como ese? Primero es tratar de buscar el diálogo, encontrar de vuelta, no sé si en un marco directo, pero sí un componedor que pueda actuar de mediador, digamos, a los efectos de salvar una situación grave como es esta, ¿verdad? Esa es la vía y dependerá también de la voluntad de las partes para encontrar algún tipo no digo disculpas o no sé cómo llamarla, ¿verdad? Porque son ellos los que tienen que encontrarla, ¿verdad? Pero sí el acercamiento, el entendimiento de por qué una cosa, por qué otra y tratar de salir adelante. Y es una pena que esto ocurra en nuestra región porque tenemos varios problemas, ¿verdad? Y este es un problema que suma más, es un problema grave, que suma más a las diferencias que en este momento estamos también observando, ¿verdad? Y a eso habría que sumar, doctor Loizaga, el hecho de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, está tomando muy a la ligera. Hasta dijo declaración hace un par de días de que iba a resolver, le iba a invitar a López Obrador a comer unos tacos y ahí se iba a resolver la cuestión. Yo respeto mucho a la juventud, ¿verdad? Y él es un presidente joven, ¿verdad? Con mucho ímpetu, pero siempre suelo mencionar que vi en la televisión al día siguiente de haber sido electo el Papa Francisco, había invitado a todos los cardenales del colegio cardenalicio, ¿verdad? Y les bueno, decía, aquí está, a mi izquierda están los jóvenes, y a mi izquierda están los más adultos, no viejos, los adultos, dijo. Y lo bueno es utilizar la fuerza, el vigor de la juventud
pero sin olvidar que aquí está la fuente de la sabiduría. ¿Verdad? La experiencia. Y eso es lo que importa en lo político, importa en lo diplomático, importa en todos los sectores de la vida, importa en el sector periodístico también, ¿verdad? A veces entramos con mucho ímpetu y los años hacen y el haber quemado muchos zapatos hacen de que se pueda compensar un poco esa situación. Y estas elecciones próximas, doctor Loizaga, que va a haber en México, seguramente va a ser un momento para poder solucionar el conflicto con Ecuador, cuando López Obrador se vaya. Bueno, habría que ver un poco cuál es el sentir de la clase política también en México, ¿verdad? Que creo que todos están golpeados por esta situación, pero va a ser una elección bastante, complicada en el sentido de una lucha bastante fuerte va a ser entre el grupo del presidente, la candidata del presidente López Obrador y la candidata del grupo de partidos que se han asociado, digamos, ¿verdad? Han convenido llevar adelante. Pero siempre cuando hay un cambio de gobierno también hay actitudes nuevas, ¿verdad? Que puedan ayudar a que este conflicto pueda resolverse prontamente. Puede darse una solución. Puede darse, después. Ojalá. Una breve pausa de vuelta. Por favor. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Nuestro invitado esta noche es el doctor Eladio Loizaga, ex canciller nacional, diplomático de larga trayectoria, con quien estamos hablando de Paraguay en el mundo. Pero por supuesto no escapan a problemas que surjan en otros sectores del continente y del mundo que puedan de repente afectar a Paraguay o que puedan tener alguna incidencia. Doctor Loizaga, años atrás se hablaba de una hipótesis de posible conflicto entre Colombia y Venezuela, que después finalmente se distendió y ahora mucho menos teniendo Colombia un gobierno de izquierda y Venezuela un gobierno, entre comillas, de izquierda. Pero ahora Venezuela tiene unos intereses en una de las Guyanas y ahí de vuelta hay hipótesis de conflicto. Aparentemente Lula intervino y apaciguó los ánimos, pero al parecer sigue latente esa posibilidad. ¿Cómo ve usted? Bueno, el tema entre Guyana y Venezuela se da por una situación muy especial, cuál es el recurso petróleo que tiene Guyana en el área del Esequibo, que es el área que está en disputa. Y yo veo que lógicamente frente a la situación interna también que tiene el presidente Maduro, tuvo que recurrir a algo que pueda impactar un poco en el espíritu nacionalista de los venezolanos, ¿verdad? Y ponerlo en una posición de offside, así podemos decir, a la que presuntamente la que debería haber sido candidata, como es Corina Machado, ¿verdad? Sí. Entonces decirle, ella no está con Venezuela, yo estoy con Venezuela, ¿verdad? Pero evidentemente que la mediación del presidente Lula fue importante. Creo que también suscribieron un acuerdo de un statu quo, ¿verdad? Porque hay todavía una presentación pendiente ante la Corte Internacional de Justicia, donde han acordado de que esperarían el resultado, pero Venezuela ya adelantó y declaró parte de su territorio, parte del Esequibo, ¿verdad? Pero así Brasil incluso envió tropas en la frontera. Y sí, entiendo que sí es lo que hemos leído en los medios, ¿verdad? Que Estados Unidos también. Algunas prácticas militar. Y creo que estarán allí, puesto que el tema principal aquí es el petróleo. El petróleo, ¿verdad? Claro. Petróleo, pero no, en el marco de Naciones Unidas, en el marco también de derecho internacional, este tipo de adquisiciones territoriales no pueden ser aceptadas. Además, hay un litigio pendiente en la Corte Internacional de Justicia que tiene que resolverse, pero el momento político fue propicio para
para Maduro frente a lo que se venía en las elecciones, ¿verdad? Un recurso electoral. Que elecciones no va a haber. Es decir, va a haber lo que es un proceso mecánico electoral y nada más, ¿verdad? Porque a mí me Lo conocemos muy bien acá. A mí me tocó trabajar durante casi 4 años con 3 años con la ex canciller Delcy Rodríguez, que hoy es la vicepresidenta, ¿verdad? Y nosotros fuimos muy firmes con relación a nuestra posición sobre el régimen de Maduro en aquel entonces. Doctor Loizaga, vamos mucho más lejos todavía, pero sin embargo puede impactar, o sea, va a impactar en el mundo un posible conflicto en Medio Oriente a partir de, digamos, octubre, en que integrantes de Hamas ingresan a territorio israelí, secuestran un montón de personas, matan a otras y hasta ahora lo tienen cautivos. Produjo la reacción de Israel, ¿verdad?, que invadió la franja de Gaza, pero ahora el tema es ya con Irán y ahí la cosa está mucho más brava. Se habla hasta inclusive de una tercera guerra mundial que de repente puede ser un recurso periodístico, pero no sé si estamos cerca o lejos de eso. ¿Cómo ves ahora, yo creo que este tema de Hamas, por lo que pude leer también, no soy un experto en Medio Oriente, pero sí leo bastante. El tema es que Irán tiene lo que le llaman los proxies, que son aquellas subavanzadas, que por un lado lo tiene a Hamas, por otro lado lo tiene a Hezbollah. Sí. Y por otro lado está Irán como ¿cómo te diría? Un círculo que lo tienen, como una pinza que lo tienen ahí. Eso se ha mencionado mucho, ¿verdad? Y lógicamente lo que acaba de ocurrir con la invasión aérea, digamos, de Irán con misiles, drones, en fin. Justo estaba leyendo hoy esta mañana un artículo de Friedman en el Wall Street Journal muy interesante, donde señalaba que increíblemente toda esa estructura de seguridad de Irán pareciera que de alguna forma permeó por otros medios, porque Estados Unidos, el presidente Biden adelantó días antes de que era inminente una invasión a Israel. Y efectivamente se produjo eso, ¿verdad? Ahora, en este momento la preocupación que hay es de que si Israel va a hacer un contraataque, una retaliación, como se lo llama, o no. Hay países, Estados Unidos mismo señaló que no es el momento oportuno. Entiendo que porque aquí en esta contención de misiles estuvo Israel por un lado y los Estados aliados como Gran Bretaña, Estados Unidos y Jordania, porque Jordania es un elemento muy importante en ese cuadro de ajedrez, porque siempre es un balance entre una parte del mundo árabe, así como Egipto, lo es también Arabia Saudita, y ahí están una pugna entre chiitas y sunitas por un lado, ¿verdad? Que también, y ahora entró un jugador también pesado en esto, que es China. Estuve leyendo que el canciller Wang Yi fue a Arabia Saudita, está hablando con la gente, con el propio Irán, diciéndole, bueno, calma, ¿verdad? Porque cualquier reventón que haya allí va a afectar a todo el mundo. Y en este artículo decía que la prospección de lo que podría costar el barril de petróleo si hay una guerra en esa región va a subir a 280, 290 dólares el barril. Efecto inmediato. Inmediato, y a todos nos golpea. La postura de Putin, doctor Loizaga, eventualmente. Es decir, entiendo que también leí que el ministro de Defensa tomó contacto con el ministro de Defensa de Rusia, informándole de toda la situación que estaban pasando, ¿verdad? Pero aquí lo que yo veo es que China, aparte de lo que es Estados Unidos, Inglaterra, ¿verdad? China está también hoy asumiendo un rol importante en
en este conflicto como para apaciguar un poco y evitar, ¿verdad? Todos los países del mundo occidental, europeos también, aconsejan no hacer una retaliación en este momento, ¿verdad? Sino que más bien sancionar a Irán, ¿verdad? Aislarlo más todavía del contexto mundial, de tal modo que internamente la población vea qué es lo que está pasando, ¿verdad? Doctor Loizaga, ¿cuáles son las razones que esgrimen los iraníes para justificar el ataque a Israel? Y es Israel fue y bombardeó un anexo de la embajada iraní en Siria, ¿verdad? Sí. Entonces señalan que eso fue como atacar a su soberanía, más o menos similar a lo que pasó con Ecuador, ¿verdad? Y entonces el principio de la autodefensa que está marcado en la Carta de Naciones Unidas, tanto en el artículo 51 y artículo 2 de la Carta, establece que cuando hay una agresión territorial puede darse una defensa inmediata, pero debe ser informado al Consejo de Seguridad inmediatamente. ¿Por qué? Porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es el órgano encargado de mantener la paz y la seguridad internacional. Ese es el mandato que tiene a partir de... ¿Y la comunicación se hizo en el momento que bombardeaban ya? Ellos hicieron la comunicación en un sentido de que lo que pasó ya pasó y ya no van a hacer más. Pero ahora entiendo que Israel pidió una sesión extraordinaria, Sí. ¿verdad? Para poner sobre la mesa esta invasión que se ha hecho al territorio de Irán, ¿verdad? ¿Cuál es el futuro próximo de esa zona, doctor? El tema nace entre Palestina e Israel. Sabemos que Israel nace como Estado en el marco de una división territorial. Los árabes no llegaron a aquel momento a aceptar esa división y vino esa guerra, ¿verdad? Después vino la segunda grande que fue en el 87 y siempre se manejó que la paz en el Medio Oriente va a venir cuando existan dos estados, Israel que ya tiene y Palestina. Y como un cliché dice, dos estados viviendo uno al lado de otro en paz, con seguridad y con fronteras bien marcadas. Dentro de Israel. Esa es, pero nada nomás. Sí. Y eso justamente ayer estaba viendo, porque suelo recibir así el aviso, la visita que hizo el nuevo primer ministro de Portugal a España, ¿verdad? Con el presidente Sánchez. Y ahí reiteraron la preocupación de todo esto y señalaban de la necesidad de definitivamente encontrar la creación del Estado palestino, porque hasta hoy no es un Estado como tal, si bien es un territorio observador, se le dio el estatus observador de Naciones Unidas y ahora también hay un proceso, el jueves hay una sesión del Consejo de Seguridad donde se va a tratar la cuestión de Palestina, ¿verdad? Y entiendo que hay un movimiento grande de países que quieren que sea reconocido como un Estado en Naciones Unidas, como miembro de Naciones Unidas, ¿verdad? Pero para eso tiene que pasar la petición por el Consejo de Seguridad y hay 5 países que tienen, en realidad le decimos veto, ¿verdad? Pero lo que se requiere es que los 5 estén de acuerdo en una resolución. Basta con que uno diga no y claro, no pasa, ¿verdad? Y eso pasa a la Asamblea General, la Asamblea General lo ratifica. Ahora, en Palestina, de acuerdo a los datos que maneja usted, doctor, ¿están en condiciones de ser un país formal? Porque se los acusa de que son tribus, finalmente. No, tienen ellos un sistema. El problema de Palestina viene de años, ¿verdad? Toda esta ida y venida y también un instrumento, ¿verdad? De la pugna entre el mundo árabe y el mundo con Israel, ¿verdad? Fue un instrumento, pero el problema también es de que vos tenés Palestina acá y acá tenés la Franja de Gaza,
¿verdad? Que es como un apéndice, ¿verdad? Y lo que pasó que cuando ganaron las elecciones la gente de Yasser Arafat, el movimiento, y los otros se enojaron, se molestaron y fueron a crear su gobernación en Gaza. Sí. Y ahí es donde comenzó toda esa situación de... Rebobinando, que las vueltas de la vida. Irán fue uno de los primeros países que reconoció en el 1948 la creación del Estado de Israel. Sí, así Y ahora están enfrentados. Las vueltas, no, sorprendente. así mismo. No, es realmente el fanatismo también religioso que existe, y fíjate que siempre Irán señaló que Israel tenía que ser destruido, ¿verdad? Y eso hoy el mundo, creo yo, no lo va a tolerar, y frente a estas agresiones injustificadas que puedan darse, porque hay otras vías para hacer el reclamo de lo que pasó, ¿verdad? Pero están acostumbrados al uso de la fuerza ellos. Pero ahí lo preocupante de todo esto es el hecho de, por ejemplo, hay países que dan su apoyo y restricto apoyo a Israel, como el caso de provisión de armas, el caso de Francia Sí, o Estados sí. Unidos mismo. Sí. Y eso puede generar una suerte de participación activa de su enemigo China, de China, por ejemplo, que se vuelvan a meter ahí. O Pero Rusia. no sé, mira, China tiene su propia agenda, ¿verdad? China busca de alguna manera, no entra a jugar un poder de lo que se lee y lo que se comenta entre reuniones que hay a través del virtual, ¿verdad? No entra a jugar un poderío militar, sino que más bien entra Ganar en el mercados. campo del mercado, el comercio, del mercado, presencia, que es lo que pasa en América Latina, ¿verdad? La presencia de Estados Unidos dejó un gran espacio, ahora se da cuenta, Unión Europea también, y si la Unión Europea no toma en serio este acuerdo con Mercosur, bueno, tendrá que venir China y va a venir a llenar el espacio, gusta o no gusta. Eso es una realidad. China es una realidad y es un jugador en el mundo, ¿verdad? Creo que hasta más que Rusia en este momento, ¿eh? Va a llegar un momento en que Paraguay va a estar, no digo contra las cuerdas, pero con la difícil decisión de seguir con Taiwán o establecer relaciones con China. No, yo creo que sí. Paraguay tiene una relación firme de años, ¿verdad?, con la República de Taiwán, pero hay una realidad de lo que es China. O sea, esa es una cuestión que China es miembro del Consejo de Seguridad, miembro permanente del Consejo de Seguridad, y son cuestiones que el tiempo va a ir viendo cómo... Porque nosotros mandamos mucha plata a China, porque muchos productos chinos se venden en Paraguay. Así Y eso mismo. se paga y Fíjate, eso pero termina en fíjate China. que el déficit que tenemos con China son de casi 4.000 millones de dólares. O sea, yo estuve... ¿En la balanza comercial con ellos? En la balanza comercial. Yo estuve en el año 2015 en Beijing, cuando fue la reunión de CELAC, la primera vez que un canciller en la vida paraguayo fue a China, sí. ¿verdad? Y nos reunimos con el actual ministro de Relaciones de Vuelta, Wang Yi, y hablamos del tema, ¿verdad? Y yo le señalaba, pero caramba, ustedes nos exportan por 4.000 millones y nosotros no tenemos ninguna apertura, ¿verdad? Pero ellos tienen una posición muy firme Sí, en exigen eso, ¿verdad? Muy firme. romper con Taiwán. No, y eso efectivamente no es aceptado por el gobierno, ¿verdad? Sí. La situación. Qué orgullo, quiero manifestar algo, mi satisfacción, mi orgullo, satisfacción plena de tenerle a una persona como el doctor Eladio Loizaga. Es una enciclopedia viviente, es una biblioteca actualizada, es un libro abierto, el doctor Loizaga. Te agradezco. Permanentemente actualizado. ¿Eh? Te agradezco, sí, siempre estoy en esto y por suerte que mantengo las relaciones que hemos construido tanto cuando estuve en Naciones Unidas, cuando estuve en Ginebra, algunos fueron cancilleres, otros han ocupado cargos más altos, y siempre a través del mundo de la informática, del internet, estamos en permanente contacto, participando de debates que hay,
sobre todo no solo América Latina, sino también en Europa, Asia, y eso nos permite estar actualizados. ¿Y la actividad política, doctor Loizaga, hoy día acá en Paraguay? Mira, particularmente no lo estoy. Tenemos, fundamos un consejo de ex embajadores del Paraguay, ¿verdad? Con el objeto de aportar lo que hemos visto, aprendido, administrado durante el tiempo que hemos ejercido las diversas funciones en el campo diplomático al servicio del país, al servicio de la Cancillería. Por lo tanto, te seguiremos invitando, doctor. Cuando guste, a las órdenes. Igualmente, muchas gracias por tu presencia. Gracias a usted, muy amable, por favor. Buenas noches. Muchísimas gracias, muy doctor, por la amable. presencia. Correcto. Muchas Igualmente, gracias. muchas gracias a la audiencia. Será hasta el próximo programa.